dejar que el resto de participantes se nos una y regresamos con ustedes. Muchas gracias por su paciencia. Claudia, solamente un comentario. Se te escucha muy bajito. Por las Sí, dudas, te me voy a quería poner, avisar si podías hablar más me voy a fuerte. poner mejor los headphones. Ernesto, ¿se me escucha mejor ahora? Sí, se te escucha mejor ahora. Gracias. Perfecto, muchas gracias. No, gracias a ti. Rosana, espero tus indicaciones para iniciar. En un minuto hay que empezar, sí. Ok. Ok, muchísimas gracias a todos, muy buenos días. Estamos aquí reunidos a nombre de la Organización Panamericana de la Salud. Queremos agradecerles su participación y su presencia para celebrar un día muy, muy importante, el Día de la Salud Universal en este año 2025, que nos trae un mensaje muy, muy claro y muy importante para la toma de decisiones de políticas públicas y en términos principalmente del financiamiento. El tema es el gasto de bolsillo elevado y cómo este afecta la salud y el desarrollo económico. Para ello contaremos con un panel de lujo que se estarán presentando de acorde a cómo nos movemos en la agenda. Y sin más introducción, quisiera dar lugar a un video compartido por el doctor Jarbas Barbosa, preparado específicamente y especialmente para esta oportunidad. Adelante, por favor. Quero saudar a las e los participantes dessa sessão da série de seminários sobre atenção primária de saúde. Sua presença hoje reafirma o compromisso coletivo de avançar hacia sistemas de saúde mais justos, mais fortes e centrados em las pessoas. Hoje comemoramos o Dia de la Salud Universal, uma fecha que nos recuerda que a saúde é um direito humano e que nenhuma pessoa deveria ver-se obrigada a elegir entre atender sua saúde ou cobrir suas necessidades básicas. O lema deste ano, o gasto de bolsillo elevado afeta a saúde e o desenvolvimento econômico, refleja uma realidade que aún limita o bem-estar e as oportunidades de milhões de pessoas em las Américas. Em nossa região,
Los hogares deben asumir más del 33% del gasto total en salud mediante pagos directos. Y en 12 países, esse gasto supera el 35%. Estas cifras representam uma carga financeira injusta que obriga muitas famílias a endeudarse, postergar a atenção ou renunciar a serviços essenciais. Además, o financiamento público em saúde ha retrocedido al 3,7% del PIB, similar aos níveis prévios à pandemia. Solo 3 países alcançam o umbral recomendado del 6% del PIB, indispensável para garantizar a proteção financeira e assegurar serviços de qualidade. Essa situação deixa uma verdade clara. Sem um financiamento adequado e sostenível, não pode haver saúde universal. Para transformar essa realidade, necessitamos sistemas de saúde mais resilientes, mais eficientes, com uma atenção primária forte, capaz de integrar serviços, coordinar respostas e organizar-se em torno das pessoas, las famílias e las comunidades. Invertir em proteção financeira não só melhora a saúde, reduz a pobreza, impulsa a produtividade e fortalece o desenvolvimento econômico. Hoje, mais que nunca, é momento de atuar com determinação política. Reduzir o gasto de bolsillo não é só uma decisão técnica, é uma decisão que define que tão lejos estamos dispostos a chegar para garantizar direitos, reduzir desigualdades e proteger a quienes mais lo necessitam. Os países das Américas têm hoje uma oportunidade estratégica: invertir de maneira inteligente em sistemas centrados na atenção primária, modernizar os modelos de financiamento, ampliar a proteção social e avançar hacia redes de serviços integradas, resolutivas e acessíveis para todas as pessoas. São inversões que rindem frutos, fortalecem o crescimento econômico, aumentam a produtividade e consolidam sociedades mais justas, resilientes e cohesionadas. A região das Américas ha demonstrado que quando existe visão compartida e liderazgo político, é possível transformar realidades. Esse é o momento de alinhar vontades, mobilizar recursos e tomar decisões que garantissem que nenhum hogar seja empurrado à pobreza por razões de saúde. Desde a Organização Pan-Americana de la Salud, OPS, reafirmamos nosso compromisso de acompanhar os países nessa agenda estratégica, generando soluções, mobilizando alianças e respaldando os esforços nacionais para fortalecer a proteção financeira e avançar hacia sistemas de saúde mais fortes e equitativos. A saúde universal não é uma aspiração, é uma responsabilidade compartida. A região tem o talento, a experiência e a oportunidade histórica para lográ-la. É tempo de atuar com decisão, com solidariedade e com visão de futuro. Muitas gracias. Muchísimas gracias al doctor Jarbas Barbosa por ese video inspirador y ese mensaje de la relevancia que tiene el gasto de bolsillo y la posibilidad de los hogares de poder acceder a los servicios de salud cuando los necesitan y el impacto que esto tiene en términos de la salud económica de los hogares y además de la protección financiera y obviamente sobre el impacto que tiene en la economía y en el desarrollo económico, un tema del cual muchas veces es difícil poder hacer evidente ese enlace. En la siguiente parte de la agenda tenemos al doctor Ernesto Báscolo. Él es jefe de la unidad de sistemas, de la unidad de atención primaria y servicios integrados de salud del Departamento de Sistemas y Servicios de Salud de la OPS, con una presentación sobre los últimos datos recaudados en la región respecto al tema de gasto de bolsillo y principalmente protección financiera y el impacto en los hogares. Ernesto, por favor, adelante. Gracias, Claudia. Gracias por darme la palabra y por esta oportunidad. Recuerdo que hace un año atrás pasó volando, hicimos la presentación del primer reporte de salud universal en la conmemoración de salud universal del año 2024. Y en ese caso abordamos tres grandes aspectos, ¿no? Uno
vinculado a acceso, a cobertura y a protección financiera. En ese momento, la dimensión de acceso tuvo una gran relevancia porque era una dimensión que, que le dábamos un protagonismo especial dentro de la agenda de salud universal dentro de las Américas. En esta oportunidad voy, como bien decía Claudia, a hacer algunos comentarios sobre información y mensajes vinculados a los aspectos de gasto de bolsillo y de protección financiera. Voy a compartir mi pantalla. Bien, bueno, me confirman que se ve bien, ¿verdad? Eh, Sí, perfecto, Ernesto. Más bien, bien ahora sí. muy bien. Bueno, necesito partir necesariamente en esta presentación para, para aclarar que cuando estamos hablando de protección financiera y acceso, es uno de los objetivos más importantes que tiene la estrategia de salud universal, explicitados en esa estrategia, pero que al mismo tiempo, dentro de nuestro marco analítico de funcionamiento de los sistemas de salud y de transformación de los sistemas de salud, adquiere un lugar central si lo vinculamos con las funciones de los sistemas de salud y especialmente por la relación que tiene el aspecto de gobernanza y la dimensión de financiamiento, considerando no solamente la recolección de recursos, la mancomunión de recursos y la asignación de recursos. Esto para mí es clave para que cada debate y cada análisis crítico sobre la situación actual que nos dé base en una propuesta de transformación de los sistemas de salud, no perdamos de vista esta mirada sistémica de los procesos de transformación y de la mejora en las condiciones de acceso y de protección financiera. Ya hace un año atrás y presentábamos parte de esta información que me parece crucial cuando desagregamos las distintas barreras al acceso a los servicios de salud y reconocemos que las barreras organizacionales en nuestra región, en función de la información que tenemos disponible actualmente, es la barrera más importante, la organizacional. Pero segundo, no solo es la financiera, sino especialmente es la barrera que mayor impacto tiene en términos de condiciones de inequidad. Quiere decir que cuando hablamos de barreras financieras, nos referimos a una de los desafíos más importantes para estar de alguna forma abordando estas debilidades más estructurales que tienen los sistemas de salud en nuestra región, que tienen que ver con las condiciones de inequidad. Pero esto no es azaroso. Tiene que ver justamente, como yo mencionaba previamente, con las funciones del sistema de salud. Y en ese caso, quisiera que hacer un poco de historia, porque desde el año 2000 eh, hasta, hasta el año previo a la pandemia, yo diría, vivimos una etapa en donde había una reducción del gasto de bolsillo y una mejora del gasto público. Esta correlación inversa, ¿no? entre ambas dimensiones del financiamiento son claras, no solamente en nuestra región, en el mundo. A medida de que aumentamos el gasto público, es posible generar las condiciones para una reducción del gasto de bolsillo. Sin embargo, después de la pandemia, y como lo decía nuestro director previamente, esta situación se revirtió, por lo menos muy parcialmente, pero para nosotros es una alerta, porque hay una reducción del gasto público y hay un aumento del gasto de bolsillo
que tenemos que prestar atención, que tiene impacto sobre la protección financiera y por eso el sentido, la relevancia de este webinar en esta oportunidad. Incluso cuando analizamos la situación en términos más estructurales por parte de los países, este, y analizamos dos dimensiones importantes que tienen que ver con el gasto de bolsillo en salud como porcentaje del gasto en salud, y analizamos también el gasto público en salud como porcentaje del Producto Bruto Interno, vemos que cuando combinamos estas dos dimensiones, los países que se acercan a ciertas referencias que consideramos que son condiciones necesarias para avanzar hacia la salud universal, son pocos los países que están dentro de esa zona. Acá identificamos 4 países de la región que se aproximan al 6% del PBI y al 20% del gasto en salud financiados por hogares. Acá lo pueden ver sobre la derecha, debajo, los países que han alcanzado por lo menos esos niveles, pero en la gran mayoría de los otros casos estamos lejos de esos niveles. Voy a hacer algunas reflexiones más allá de los datos cuantitativos que tienen que ver con cuestiones conceptuales y un poquito metodológicas que nos sirven para interpretar la situación actual. ¿Cuándo se convierten los gastos de bolsillos en excesivos o lo que generalmente se asumen como catastróficos? Y en este caso hay que incorporar este concepto que se ha actualizado en la literatura por parte de OMS y por parte de OPS, que son las dificultades financieras, que empiezan cuando la capacidad de gasto de un hogar para mantener sus necesidades básicas está en riesgo justamente por los gastos en salud. Y los gastos excesivos o catastróficos pueden generar diferentes consecuencias muy relevantes que estamos monitoreando en la región. En primer lugar, pueden llevar a un hogar al empobrecimiento, y esto es lo que tradicionalmente se analiza cuando asociamos protección financiera y sus implicancias en términos de inequidades. Pero también puede causar endeudamiento de los hogares o venta de activos. Y por último, y no menos importante, muy asociado con el análisis más integrado, en donde buscamos hacer un análisis que comprenda protección financiera con acceso, es posible que las dificultades financieras puedan generar necesidades insatisfechas de atención en salud. Esto que yo mencionaba previamente, que tiene que ver con la segunda barrera más importante que tenemos. Pero en términos así muy concretos, ¿cómo se mide la incidencia de dificultades financieras en los hogares? Es la proporción de la población cuyo gasto de bolsillo en salud excede el 40% del presupuesto discrecional en salud. A medida que aumenta el gasto de bolsillo, de los hogares, hay una reducción del presupuesto discrecional de salud. Y esta situación es muy diversa en los países, ¿no? Vemos que varía no solamente al interior de América Latina, sino incluso hay una gran variación incluso al interior del Caribe inglés. Y ahí podemos ver países en donde los niveles de estas dificultades financieras son importantes, ¿no? Por lo menos cuando estamos considerando el porcentaje de hogares sufriendo gastos excesivos en salud. Ahí podemos ver los casos de Honduras, Perú, Nicaragua, Argentina, en donde los niveles superan, en estos casos más extremos, el 25%. Sin embargo, lo que sí queremos destacar es que esto no impacta a toda la población en términos generales. Los hogares más pobres son los que enfrentan mayores dificultades financieras. Acá vemos algunos casos en especial, como Bolivia, Paraguay, Perú y Chile, en donde
el quintil de menores ingresos son los que, independientemente de cuánto gastan en salud, en su gasto de bolsillo, el peso y las implicancias en términos de dificultades financieras son claramente mayores, muy diferente al resto de los quintiles. Y además, en la mayoría de los países estudiados, los hogares con gastos excesivos son los que se empobrecen. En ese caso, cerramos el círculo preocupante para nosotros, ¿no? En términos de analizar el componente de gasto de bolsillo como parte de la estructura de financiamiento que tienen los países, pero al mismo tiempo cómo afecta esta población que no solamente, perdón la reiteración, son los que se empobrecerán si utilizan servicios de salud a través de gasto de bolsillo, sino incluso son los que tendrán mayores barreras al acceso a los servicios cuando no pueden utilizarlos justamente por los costos. Cuando uno analiza los componentes de ese gasto, la información es muy diversa. Acá simplemente seleccionamos uno de los componentes que es crítico en la región y es cada vez más crítico y se relaciona con el gasto de medicamento. El gasto de medicamento como porcentaje del gasto en bolsillo de salud es sumamente relevante. Acá vemos los casos de Brasil y Perú, en donde superan incluso el 64% de todo el gasto de bolsillo, es como resultado de el peso que tiene el gasto de medicamento. Incluso lo que al mismo tiempo tiene sentido por los comentarios previos que hice, se relacionan en esos casos con el menor gasto público. Quiere decir que menor gasto público y especialmente relacionados con, con el financiamiento de medicamentos, mayor será el gasto en medicamentos como porcentaje del gasto de bolsillo en salud. Eh, como decía al inicio, no hay, no hay una receta mágica. Es necesario trabajar sobre todos los componentes de la cobertura, ¿no? Tanto en el componente de cobertura asociado al aseguramiento y al financiamiento, a la cobertura poblacional y a la cobertura de servicios. Limitaciones en estas dimensiones de cobertura sumados a dificultades, restricciones de la oferta para poder responder a las necesidades de salud de la población, y en complemento con factores que son multiplicadores justamente de estos problemas, como enfermedades no transmisibles, la obesidad, etcétera, son de alguna forma los problemas que estructuralmente están sobre la mesa y tenemos que resolver con los mensajes que nuestro director previamente nos comentaba. En primer lugar, la necesidad de expandir el gasto, el financiamiento público. Hemos retrocedido. Estamos en un 3,7% en la región a los últimos datos disponibles del 2023. Esta situación no ha mejorado durante el 2024, por lo que podemos estimar. Es mucho lo que tenemos que superar, incluso en un contexto de restricción fiscal que tienen los países y somos conscientes. En segundo lugar, tenemos que saber diseñar intervenciones que sean sumamente eficientes y efectivas para la reducción del gasto de bolsillo. Y de esa forma hay que asignar mayores recursos públicos hacia esos bienes y servicios que son la causa principal del gasto de bolsillo, como un ejemplo el caso de medicamentos que le mencionaba, pero especialmente aquellos que tienen un impacto sobre este gasto catastrófico, excesivo, el que genera dificultades financieras y empobrecimiento para la población. Pero por último, y para mí muy importante, tenemos que
en todos los casos, complementar el análisis de protección financiera con la reducción del resto de las barreras al acceso a los servicios de salud, como las barreras organizacionales, la geográfica, y esto se hace en términos estructurales, fortaleciendo una perspectiva de atención primaria de la salud, esto es, adecuando la organización de los sistemas de salud a las necesidades de salud de la población en cada uno de los territorios y con un enfoque de redes integradas de servicios de salud. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ernesto, y por la forma tan clara de presentar los mensajes principales. Recordemos que en la estrategia de salud universal también, que fue aprobada por los países en el 2014, se hacía mucho énfasis en el rol del gasto público como fuente de reemplazo en el camino hacia la eliminación del gasto de bolsillo como fuente de financiamiento. Y la forma, el camino es a través del fortalecimiento del enfoque de atención primaria y esa forma integrada de poder abordar la prestación de servicios desde un enfoque de redes, ¿no? La importancia no pueden verse por separado el cómo poder eliminar el gasto de bolsillo frente a la necesidad de mejorar la prioridad fiscal para la salud. Y eso pasa obviamente, se operacionaliza obviamente a través del incremento del gasto público. Y el reto continúa lamentablemente siendo grande para la región, ¿no? Vamos a oír un poco más desde la perspectiva de los países en un minuto, pero antes quisiera hacer una pausa para recordarles que este evento se está transmitiendo directamente en 3 idiomas, en español con traducción simultánea al inglés y también al portugués, y contamos también con la traducción en el lenguaje de señales internacionales. Y queremos nuevamente agradecer a todos los participantes. Sabemos que la importancia de este día ha generado varios eventos relacionados con la celebración del Día de Salud Universal y principalmente por el tema. Y agradecemos por ello su participación y el estar presente aquí con nosotros. Em, Pasamos ahora precisamente a lo que comentábamos hace unos minutos, a pedirles a a representantes de 2 sistemas de salud que resultan emblemáticos en la región, que son los casos de Brasil y Uruguay, para que nos compartan su experiencia y cómo ven ellos los retos, el estado de la protección financiera en sus países y cuáles identifican que son los principales retos en el avance en este sentido. La primera intervención estará a cargo de Marina Natividade. Marina es asesora del Fondo Nacional, del director del Fondo Nacional de Salud de Brasil. Marina, adelante por favor, si pudieras compartir tu presentación. Sim, claro. Bom dia a todos. Bom, Buenos días já a para, todos. apesar do nome estar Darcio, quem A faria a pesar de apresentação que mi sobre nombre Darcio dice Guedes Júnior, Darcio, ele é o porque era el diretor que iba a do hacer Fundo Nacional la de Saúde do presentación, el Brasil, director já del peço Fondo Nacional de Salud desculpas de Brasil, pido antecipadamente, disculpas tive que representar o anticipadamente. governo, Él tuvo que presentarse para el gobierno de con otra emergência. agencia de Mas agenda de emergencia. espero estar à Pero altura do que o espero Darcio estar a la apresentaria aqui para altura de vocês lo que hoje. Darcio presentaría hoy para Es un honor ustedes. tenerte y un gusto tenerte, Marina. Adelante, por Obrigada, favor. Cláudia. Deixa eu compartilhar minha. Déjenme compartir Ah, mi... aonde, gente, que eu consigo compartilhar aqui? ¿Dónde es que pongo para compartir? Compartilhar.
Ahí vemos la presentación. Faltaría proyectarla en modo presentación, Marina. Pero ya vemos la pantalla. Conseguem ver? ¿Consiguen ver? Sí, vemos la presentación, pero no está en modo presentación. Ainda não? No, aún no. Deveria A estar. veces Todavía demora, no. demora un poquito, pero estamos viendo la pantalla del PowerPoint y no está aún en modo presentación. Vamos tentar novamente. Vamos a tratar de nuevo entonces. Ha sido un día de retos tecnológicos, porque a mí se me desconectó el Zoom. Ahora sí, perfecto. Conseguem ver agora? Perfecto, Marina, muchísimas gracias. Perfeito, eu que agradeço. Bom, então vamos lá. Perfecto, yo que les agradezco. Estão vendo a Entonces, apresentação, vamos certo? a ver la presentación, ¿sí? Ahora no, ahora pasó a las notas. Hay un Ok. Word en el Word. archivo en Word. Ahí sí, Sim. ahí Agora sí, perfecto. Ok, então vamos lá. Ok, Deixa eu voltar aqui entonces para vamos. Pronto. Então vamos lá. Ok? Bom, iniciando aqui, Ok, bueno, para temos um iniciar, panorama geral tenemos do un panorama sistema, que é general um del sistema sistema, que atende que es el mais sistema que atiende más de 213 pessoas. mil personas, 203.000 personas. O Sistema Único de Saúde, né? No El Brasil, Sistema atende Único mais de de Salud, 203 milhões de do- pessoas. Está 203 presente em millones de personas. 5.570 municípios Está de forma presente muito en particular, porque a gente tem 5.571 municipios de municípios forma particular porque tenemos desde municipios desde 857 mil 857.000 habitantes habitantes até hasta 12 municipios con bilhões casi de habitantes. 12 Tem administração billones de habitantes. compartilhada com Tenemos papéis nos administración níveis compartida con estadual, papeles para federal e nivel municipal. Ele vai estadual, desde a atenção regional. primária, como Va porta de desde atención entrada, até primaria a como atenção puerta de entrada hasta especializada. atención No Brasil, especializada. En Brasil, aproximadamente, como vocês podem ver, aproximadamente, como 10% do pueden ver, PIB 10% del PBI é es destinado à saúde, destinado a la sendo que salud, siendo que 3,8% da saúde pública 3,8% de la salud e pública y 5,8% vai para a saúde privada. 5,8% va para salud E a privada. gente observa que Y 75% da vemos que população brasileira 75% de la depende población depende exclusivamente do SUS. exclusivamente del SUS. Então, a gente vê aqui que Entonces vemos aquí a saúde, que la salud, todos têm direito à saúde, né? todos E é tienen um derecho a la dever estatal. salud, es un deber estatal. Isso está Eso está na nossa Constituição. en nuestra É o Constitución. artigo Es el artículo 166 da nossa Constituição, 166 de estabelece que nuestra a saúde é um Constitución dever de todos, um establece dever. que la salud es un Então, derecho de por isso todos y un que deber ela del é Estado. Es para por eso todos. que es para todos. Sistema Único de Saúde no Sistema Brasil, ele Único tem de 3 Salud en princípios Brasil tiene básicos, 3 como todo principios sistema tem básicos, seus como todo princípios, nós sistema temos tiene 3 sus princípios principios. fundamentais: a Nosotros tenemos 3 universalidade, a fundamentales: integralidade e a la equidade. universalidad, São integralidad y importantes equidad. e estão sempre presentes em Son todas as importantes y están decisões que siempre são presentes en tomadas todas las no decisiones que nosso son sistema. tomadas en nuestro sistema. Qualquer pessoa no território nacional Cualquier persona en el pode territorio nacional utilizar-se puede dos serviços de saúde utilizar pública. los servicios de salud público. Bom, o SUS foi criado em Bueno, el SUS fue creado en 1988 1988
con la Constitución Federal y fue regulamentado por la Ley Orgánica 8080, establecida en 1990. Entonces, estamos celebrando este año 35 años de actividad del Sistema Único de Salud. ¿Qué más? Vamos para el próximo. Estoy con problemas de pasar los slides, pero ahí vamos. Con relación a la estructura del financiamiento del SUS, la estructura es de gestión tripartita. Entonces es descentralizada, compartida y es solidaria. Hay instrumentos de gestión para planificación, ejecución y monitorización. Ese movimiento interconectado, cíclico y de planificación. Entonces el proceso tiene una jerarquía dentro de una óptica de la transparencia. Y ese es el paso más importante, la parte más complicada cuando hablamos de un país continental como el nuestro, que hay niveles federales, estatales y municipales que involucra a los actores y a los procesos de trabajo. A ver, la siguiente. Bueno, es importante decir que hay otro punto de vista de base que son los porcentajes mínimos para la salud. Acá tenemos eso. Es lo que garantiza la ejecución de los recursos. Entonces, 15% de los recursos de la atención son del gobierno federal. Al menos 12% de los recursos son del Estado, 15% de los recursos viene de los municipios, de las ciudades, que tiene por obligación colocar ese recurso en salud. Y ahí pueden ver el tamaño del presupuesto que tenemos. Todo este proceso comienza con un plan que es hecho de forma municipal. Entonces el plan sucede en el municipio, es validado por los estados, llega al plano nacional y se divide en una programación de acciones realizadas y acompañadas todos los años por cada uno de los actores y de las esferas involucradas. Cuando pensamos en los desafíos del sistemas universales, de forma general, tenemos el tema del envejecimiento de la población, de las medidas sanitarias, impactos en tecnología, los cambios climáticos, la sostenibilidad fiscal, en fin, de la inteligencia artificial, todas esas cosas que van cambiando y se convierten en verdaderos desafíos para nosotros. En relación al envejecimiento de la población, esto es lo que está tocando a nuestra puerta con más fuerza en este momento. El tema de la sostenibilidad fiscal trae un desafío común para todos. En el caso de Brasil, el mayor desafío es ese, que es el envejecimiento de la población que tenemos hoy. Como pueden ver, 15.8% de la población ya tiene más de 60 años y la previsión es que en 2050 tengamos 30% de la población, o sea, duplicar el número, ¿no? En el mundo, con 2.2 billones de personas que tienen más de 65 años, preocupa mucho desde el punto de vista de la sostenibilidad del sistema. Cuando pensamos en esta otra parte, que es el desafío climático, acabamos de tener acá en Brasil la COP30, que habló un poco sobre esos desafíos que se están colocando para nosotros, y los números tienen un impacto bastante considerable. Un número alto de muertes, contaminación del aire es uno de los problemas, el tema de la pobreza, las enfermedades respiratorias. Entonces son cosas que nos dejan muy atentos y vigilantes y pensando en nuevas políticas, nuevas estrategias.
qual seria o impacto no ¿Cuál financiamento? sería el Quanto à impacto en el dificuldade financiamiento? de garantia de recursos, ¿Cuál es a la pressão dificultad de tecnológica, garantía de o, recursos, la presión o tecnológica, investimento, o envelhecimento da el população, a envejecimiento de la estabilidade do crescimento do población, la PIB, são estabilidad del desafios que são crecimiento del postos e que a gente precisa superar PBI? Son rapidamente. cosas que E necesitamos aí a gente superar pensa, como é rápidamente. que a gente está fazendo isso? Então, como é que o Y ahí Brasil está pensamos, ¿cómo fazendo es que isso? estamos haciendo eso? A ¿Cómo gente que Brasil está está haciendo enfrentando eso? com os programas Entonces federais que estamos abordam esses enfrentando con temas los do ponto de programas vista da federales que abordan el orientação sistema desde e el de punto de como vista isso de la deve ser orientación feito. y de Então, cómo saúde debe ser bucal, hecho. os mais Entonces, salud médicos, saúde digital, bucal, farmácia popular, salud como digital, más o médicos. Ernesto bem trouxe, a Como quantidade de Ernesto recursos que a mencionó, la gente cantidad de investe recursos em que medicamento invertimos en é enorme. medicamentos es muy grande. E aí, no centro Y de ahí tudo en el isso, primeiro centro de deles, o todo mais esto, primero y importante, el más é a estratégia importante, de saúde da es la família, estrategia que de a gente salud de la chama de familia, saúde que 360, llamamos que é de salud cuidar do vínculo, da 360, que es qualidade, da cuidar el atenção. vínculo, la A gente está calidad, la falando atención. aqui da porta de Estamos hablando entrada aquí de para o la puerta de sistema entrada para el sistema único de saúde no único de Brasil, salud né? en E Brasil. quando a gente entra na atenção Cuando primária, entramos a a la gente está atención falando aí primaria, de estamos hablando de 45 mil unidades básicas de 45.000 unidades saúde, básicas de quase 1 salud, milhão de profissionais casi un de millón atenção de primária em profesionales de atención saúde, primaria mais en de 100 salud, mil equipes más de 100.000 cofinanciadas pelo Ministério. equipos A gente cofinanciados por tem el equipes de ministerio. saúde da família, Tenemos equipos de saúde salud de bucal, familia, salud equipes bucal, multi. Além equipos disso, a gente multi. tem 25 mil Además de eso, tenemos médicos 25.000 mais médicos, médicos, que é uma de estratégia que más coloca médicos médicos, em que lugares es una onde, de estrategia que fato, coloca a tem uma médicos en dificuldade lugares grande de donde, de fixação hecho, hay desses una profissionais. dificultad Com tudo grande isso, a para gente tener vê aí que o personal fijo. nosso impacto Con todo eso vemos orçamentário em que 2024 nuestro foi de impacto del quase 60 presupuesto fue de bilhões casi de reais, 60 que mil millones de daria reales, que aí uns daría 10, 11, unos talvez 12 bilhões de 10, dólares. É bastante 11 coisa. billones, E aí a gente tem mil millones de uma outra dólares. estratégia muito Aquí importante, tenemos que otra é estrategia muy para tratar das importante questões da que atenção es para el tema especializada, de que la é o atención Agora Tem especializada, que es, Especialista, que se llama tem como Ahora tiene premissa algumas especialistas, que áreas tiene como de premisa atuação, algunas áreas de que vocês actuación podem ver que aí. pueden ver acá. Qual que é a ideia com esse ¿Cuál sería la programa? idea É con este oportunizar o programa? atendimento ambulatorial, Ver la cirúrgico oportunidad e cirúrgico, o acesso de à la atención radioterapia, a ambulatorial y pessoa participativa, participar, acceso a podendo radioterapia, trocar. poder O tener, interessante aqui é que a gente aquí lo interesante está pensando, fazendo acordos com es prestadores que estamos privados para eles haciendo acuerdos trocarem suas con dívidas via prestadores faturamento privados para tributário que por serviços, cambien sus aumentando a capacidade da deudas rede, por né? servicios Do para mesmo aumentar la jeito, os planos capacidad de la red. privados, que De daí la misma são forma, questões que envolvem los dívidas planes com o governo. privados que tienen Então, o también deudas con el objetivo disso é gobierno y dan el aumentar objetivo cada de vez esto mais o es acesso e o aumentar cuidado das cada vez más pessoas. el acceso y Outra cuidado coisa de que las a gente está personas. fazendo é atuando de forma Otra muito cosa que estamos presente no haciendo es SUS actuar de forma muy digital, presente en el SUS criando digital, essa questão da creando teleconsulta, este tema de la entendendo como esse teleconsulta y processo entendiendo cómo ese funciona, proceso como é que a gente pode melhorar funciona, o monitoramento cómo dos podemos dados, mejorar el identificar o que monitoreo de los acontece em cada lugar datos, ver do qué país sucede para en cada organizar lugar del melhor país todo para esse poder processo. organizar mejor este proceso. Uma outra estratégia Otra importante, estrategia provimento de importante o aprimoramento e a formação dos sería la profissionais da rede de priorización acessibilidade, de né? profesionales, la Nós formación temos, de de profesionales fato, de salud. muitas dificuldades de Tenemos, de hecho, identificar em alguns muchas lugares do dificultades país de identificar en algunos especialistas lugares del para país atender essas especialistas para pessoas. E atender nessa a las parte que não personas engloba a y atenção en esa primária. parte E que isso é no muito engloba la importante atención para primaria y poder eso es muy fazer com que importante para todo poder hacer município con que tenha todos los acesso à municipios atenção tengan especializada, que é acceso a difícil atención quando a gente pensa num especializada, lo que es município difícil cuando de pensamos en un 800 municipio de habitantes. 800 Essa habitantes. realidade fica um Essa pouquinho mais realidad complicada. Então, termina a siendo un poco telemedicina más está vindo, complicada. a gente Entonces, está con la enxergando isso como telemedicina uma boa estamos oportunidade. viendo eso como una buena oportunidad. E uma novidade que a gente traz nesse Una programa, que é novedad que super tenemos de importante ese também, é o programa que es muy olhar importante también diferenciado, que ao es invés da gente pagar por el ver procedimentos diferenciado. En realizados, vez de a gente pagar está por pagando por procedimiento linha de realizado, estamos cuidado. pagando por línea Exatamente de porque a gente cuidado. identificou que durante o tempo Específicamente que porque tem um desperdício identificamos que en el enorme de tiempo hay un desperdicio recursos, de enorme processos, de de recursos, de procedimentos que são procesos, de realizados e não procedimientos que son chegam a um realizados que no diagnóstico. Então, llegan você faz a um un monte diagnóstico. de Entonces, exame, mas não se hacen un fecha um montón de diagnóstico. exámenes, pero no se Então, a gente cierra está el diagnóstico. organizando Entonces, essas estamos ofertas de organizando cuidado estas integrado em seis ofertas de grandes cuidado grupos, integral en que 6 tem no grandes sentido grupos de que avaliar tienen cada um el dos sentido de grupos, evaluar para que cada não uno seja de los feito um grupos para que procedimento no sea isolado. hecho un Então, os procedimiento prestadores são aislado. remunerados Entonces, pelo los prestadores
investigadores son remunerados por el diagnóstico y eso está mostrándonos una buena
como é a palavra? ¿Cómo es la A gente palabra? está vendo uma boa perspectiva, Estamos viendo, empolgado. vemos una buena perspectiva, estamos Desculpa, deixa eu emocionados. voltar. Disculpa, déjame Com regresar. essa questão. Essa Estamos nova, con este nuevo tema, esta essa nova forma nueva de forma olhar de a ver remuneração la dos remuneración procedimentos de los está deixando a procedimientos, está gente dejándonos, bem. Bom, é uma esperança, né, de que a bueno, gente es una consiga atender mais esperanza de que gente. vamos a poder atender a más Eu não personas, sei se ¿no? eu corri muito, não No sé si queria corrí mucho, no passar quería dos 15 minutos, pasar de los 15 mas minutos, essa foi a nossa contribuição pero esa do fue nuestra Brasil, contribución nisso que a gente está de pensando, Brasil. essa é a nossa contribuição Eso que para a saúde está universal, para esse pasando, esta es dia nuestra muito bem contribución para la celebrado salud por nós universal, para este día gestores. muy bien Enquanto celebrado por gestores todos públicos da ustedes. saúde, a gente En trabalha cuanto al de forma personal de diligente salud, sempre para trabajamos de ajudar forma a todos que diligente precisam de siempre para nós. ayudar a todos los que E necesitan de aqui nosotros. no Brasil, no Y aquí Ministério en do Fundo Brasil, en el Nacional de Saúde, a Ministerio, en gente el tem um Fondo Nacional slogan de Salud, que tenemos a un gente acredita eslogan que que conhecendo o creemos financiamento que da conociendo saúde, el a gente financiamiento de la salva salud, mais vidas. nosotros Então, salvamos más isso é o que vidas. tem nos Entonces, motivado. eso es lo que nos Esse slogan, motiva. inclusive, foi o próprio Ese eslogan Darcy inclusive fue el propio que Darcio trouxe que lo para essa trajo equipe, para e este a equipo gente segue y todos os dias, do continuamos dia todos los 1º ao dia, días, desde el 1º de primer janeiro a día, 31 de desde el dezembro, 1 de enero hasta el com 31 de diciembre, con essa compreensão. E a con esa nossa comprensión de missão que nuestra é misión ajudar quem es precisa, fazer ayudar com a que o quien recurso necesita y chegue hacer que el a recurso todos que llegue realmente a precisam e a todos los maior que quantidade de realmente pessoas necesitan y la possível. mayor cantidad de Muito personas posible. obrigado. Muchas Espero ter gracias. Espero atingido as expectativas. haber podido No, alcanzar las muchísimas gracias a ti, expectativas. Marina, por supuesto. Es siempre aleccionador escuchar la experiencia de Brasil, uno de los, como comentaba yo inicialmente, uno de los sistemas de salud emblemáticos y que remeció la región con el lanzamiento hace más de 30 años en la región del Sistema Único de Salud, pero que sigue enfrentando retos en términos de la misma transformación de los propios sistemas de salud, porque los sistemas de salud son dinámicos, ¿no? Y nuevos retos como el cambio climático, como el envejecimiento, también repercuten en las metas originales de los diseños de los sistemas, ¿no? Brasil todavía tiene como reto el disminuir el gasto de bolsillo. El porcentaje reciente que tenemos es 26,2%, y el gasto público también está como un poco rezagado, lejos del 6%, con un nivel de 4,4%, pero lo enriquecedor es cómo el país de alguna manera busca a través de políticas innovadoras enfrentar los nuevos retos, ¿no? Realmente muchísimas gracias, y ahora quisiéramos darle el paso a las colegas de Uruguay. Están con nosotros Chantal Boulay y Cecilia Gartabaitia. Ellas representan, son analistas del área de Economía de la Salud del Ministerio de Salud Pública de Uruguay. Entonces, Chantal, creo que tú empezarías con la presentación. Si pudieras, por favor, subirla a la pantalla, y quedamos muy atentos a su mensaje. Presentación. Dame un segundito. A ver. Sí, pero eso lo tengo que dejar después. Parece. Les recordamos nuevamente también, si tienen alguna consulta en el chat, siempre escuchar de ustedes, los participantes, también enriquece los mensajes para nosotros. Y ahora sí, ahí veo se ve la presentación Ahí la ven. perfectamente, y las escuchamos muy bien. Perfecto. Bueno, antes que nada Adelante. agradecerles por la invitación, pedirles disculpas, igual vamos a estar compartiendo la presentación, pero pedirles disculpas que estamos con un temita de conexión baja y nos pidieron de apagar la cámara mientras estamos haciendo la conexión y luego volvemos a prenderla. ¿Está?
Entonces, bueno, un poco para contextualizar y empezar, voy a empezar. Esto no está corriendo, ¿no? A ver. Ahí. Voy a empezar presentando algunos indicadores generales que permiten dimensionar el sistema de salud en Uruguay. Presentamos acá datos del 2023 y podemos ver que el gasto en salud representó más del 9% del PIB. De ese total, el gasto público representa el 6,6% del PIB y el gasto privado alrededor del 2,5%. Dentro del gasto público se destaca claramente el peso del FONASA, cuyo gasto específico equivale casi un 4% del PIB. Y este concentra aproximadamente 43% del gasto corriente en salud y aproximadamente el 60% del gasto público en salud. En cuanto al gasto de bolsillo, que va a ser el foco de esta presentación, alcanzó más del 1% del PIB, es decir, cerca del 16% del gasto en salud. Y finalmente, como para cerrar con estos indicadores generales, Uruguay presenta un PIB per cápita cercano a $21.000, una población de más de 3,5 millones de habitantes y una informalidad en torno al 22%. Bien. Entonces, también para contextualizar un poco, presentamos acá el Sistema Nacional Integrado de Salud, bien breve. En esta diapositiva lo que vemos es resumido el funcionamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud y se compone por prestadores públicos, donde claramente se encuentra ACE como gran prestador, también el Hospital Militar, el Hospital Policial y el Hospital de Clínicas, que es el Hospital Universitario. Y por otro lado, los prestadores privados integrales y los parciales, que básicamente son emergencias móviles. Por su parte, el Seguro Nacional de Salud constituye el principal mecanismo de financiamiento del sistema. Está acá. Los usuarios y las empresas y el Estado aportan al FONASA y todo lo recaudado se canaliza a través del BPS, que solamente es como agente canalizador de los fondos, y este fondo financia a través de la cuota salud, que se combina de una cápita ajustada por sexo y edad, y un componente de metas asistenciales, es decir, por pago de desempeño. Los componentes se transfieren a los prestadores integrales que deben garantizar el Plan Integral de Asistencia en Salud, que más conocido como PIAS, está acá. El vínculo con el seguro se regula mediante los contratos de gestión y son administrados por la FUNASA. Hoy hay más de 2,6 millones de personas que están cubiertas por este seguro, lo que refleja su papel como comprador casi único dentro del sistema. En este esquema, la reforma que se hizo en el 2007 buscó mejorar la equidad del financiamiento y avanzar hacia la cobertura universal, claramente. Es importante recordar que el diseño capitativo separó la contribución de la utilización, y esto obviamente generó un mecanismo más eficiente orientado a los resultados. Y a su vez, el crecimiento del FONASA está influenciado por el ingreso progresivo de los colectivos, que después lo vamos a ver bien en las gráficas que presentemos, y bueno, y obviamente por los cambios demográficos que incrementan el peso relativo de los pasivos. Destacamos el rol del Fondo Nacional de Recursos, que es un pilar fundamental para entender por qué Uruguay mantiene niveles relativamente bajos de gasto de bolsillo en comparación con otros sistemas de la región. El FNR financia en particular de forma centralizada las prestaciones de alto costo y baja prevalencia, y cubriendo a toda la población independientemente de su prestador. Esto, en definitiva, incluye procedimientos de alta complejidad en los IMAE, medicamentos de alto costo, programas de referencia y técnicas de fertilidad. El financiamiento proviene del FONASA y de los hospitales públicos, y bueno, y hace la parte gratuita,
de la cuota privada obligatoria y de rentas generales, que en definitiva están compensando las diferencias entre ingresos y egresos. Esta estructura, en definitiva, evita que estos costos recaigan directamente sobre los usuarios, que claramente, en términos de gasto de bolsillo, el rol del FNR es decisivo. Si un mecanismo de cobertura colectiva, sin este mecanismo de cobertura colectiva, estos prestadores, estas prestaciones que son de valores extremadamente elevados, generarían gastos catastróficos para muchos hogares. Por eso la creciente presión de tecnologías y medicamentos de alto costo, como ya se ha mencionado, es uno de los factores estructurales que impulsa el gasto en salud, y el FNR actúa en definitiva como un amortiguador claramente que protege financieramente a las familias. Acá vemos un poco la serie desde el 2005, previo a la reforma, ¿no? La reforma fue en el 2007. También se pueden visualizar tendencias que ya mencionó Ernesto en su presentación, en donde claramente hubo una tendencia del gasto bolsillo, que es la línea, gasto bolsillo sobre gasto total en salud, la tendencia a la baja, sí también ese aumento en la pandemia y luego nueva disminución, y a la vez el aumento en el gasto público en salud a lo largo de toda la serie, ¿verdad? Entonces, bueno, como decíamos, observamos estas dos tendencias, en donde a partir del 2007 se da un crecimiento sostenido que refleja la incorporación progresiva de los colectivos al Seguro Nacional de Salud y la consolidación clara del FONASA como principal financiador del sistema. Esta expansión del financiamiento público es uno de los factores que explica que Uruguay mantenga niveles comparativamente bajos de gasto bolsillo. A su vez, la línea, como dijimos, de gasto bolsillo, como progresión del gasto total en salud, podemos ver, bueno, esta tendencia, ¿no? Y a pesar del aumento de la cobertura y la complejidad de las prestaciones, este indicador se mantiene estable en torno al 16%, incluso descendiendo en algunos años. Este comportamiento está directamente vinculado al diseño de la reforma, la ampliación del seguro claramente, la cobertura explícita del PIAS, el pago capitativo y la centralización de los prestadores de alto costo en el Fondo Nacional de Recursos, como mencionamos recién. En particular, la reforma buscó universalizar el acceso y generar equidad en el financiamiento y redujo la exposición de los hogares a los pagos directos. En definitiva, la combinación de más financiamiento público y mejores instrumentos de protección financiera, como ya sabemos, explica por qué el gasto bolsillo se mantiene controlado aún en un contexto de mayor complejidad sanitaria. Y en este gráfico de evolución del financiamiento público y privado en relación al gasto en salud, podemos ver cómo en 2005, ¿no? El financiamiento estaba prácticamente dividido en partes iguales, un 53% de gasto privado y un 47% de gasto público, y se ve bien claro cómo a partir del 2007, que es el año clave, hito de la reforma, con la creación del seguro, se observa un cambio estructural. El financiamiento público inicia un crecimiento sostenido, alcanzando niveles del orden del 74% en la última década, mientras que el financiamiento privado desciende hasta estabilizarse en un entorno del 26-27%. Y este desplazamiento del financiamiento privado hacia el público es clave para entender la reducción y contención del gasto de bolsillo. A medida que el seguro incorporó nuevos colectivos, amplió la cobertura efectiva del PIAS y fortaleció mecanismos de protección financiera. La proporción del financiamiento que depende del gasto directo de los hogares se redujo claramente de forma significativa. Y es en este sentido que uno de los objetivos centrales de la reforma en el 2007 fue mejorar la equidad del financiamiento, reduciendo la carga financiera sobre los hogares y fortaleciendo claramente el rol del Estado en la protección frente a los riesgos sanitarios. Y además, el aumento de la participación pública permitió absorber presiones crecientes del gasto asociado, como dijimos recién, a medicamentos y tecnologías de alto costo, evitando que estos costos se trasladaran al financiamiento privado y, en última instancia, al gasto bolsillo. Es decir, la reforma no solo reconfiguró
quién financia el sistema, sino que fortaleció la protección financiera de la población, reduciendo la exposición de los hogares a los gastos en salud. Le doy paso a Cecilia. Yo igual voy a continuar por la misma presentación, así que como les venía comentando Chantal, la idea del sistema de salud uruguayo obviamente es continuar avanzando en términos de protección financiera, en particular en este contexto de presiones que ya venía describiendo Chantal y que también mencionó Claudia recién en sus palabras. Y este camino incluye la ampliación del plan de prestaciones cubiertos y continuar también trabajando en lo que hace a la regulación de las tasas moderadoras, siempre con el faro, ¿no?, de mejorar el acceso, de reducir el gasto de bolsillo y de simplificar el funcionamiento del sistema. Obviamente que cuando una prestación pasa a estar incluida en lo que nosotros conocemos como el PIAS, deja de ser una barrera económica para las personas y pasa a formar parte de lo que hace a las garantías básicas de cobertura del sistema, ya sea sin costo o a través del pago de una tasa moderadora que está regulada. Por eso nos parecía importante traerles acá lo que es la hoja de ruta de las últimas incorporaciones al PIAS. A lo largo de este año, en el 2025, se fueron incorporando distintas tecnologías con distintos mecanismos de financiamiento. Algunas se han financiado a través del Fondo Nacional de Recursos, como es la ampliación de la cobertura de cardiodefibriladores. Otras también se han financiado a través de las cápitas del FONASA, como la laparoscopía de apéndice. Y un punto relevante que queríamos compartirles en este punto, desde la óptica del financiamiento, es que estas incorporaciones se han dado en el marco de acuerdos con los prestadores de salud y que han permitido sumar prestaciones sin un aumento específico de la cápita, reforzando esta lógica de eficiencia de este mecanismo de pago. En paralelo, al mismo tiempo, se prevé estudiar la incorporación de la analgesia del parto, que ya está bastante avanzado y se prevé que ya para principios del semestre que viene va a estar incorporado al PIAS. Y también se ha trabajado arduamente en la implementación de un método formal de priorización para las incorporaciones al PIAS y al formulario terapéutico de medicamentos en lo que hace al periodo 2026-2029. La lógica de este proceso es un poco ordenar las decisiones, hacerlas más transparentes y basarlas en evidencia y en el impacto a la salud de la población que puedan tener la incorporación de estas prestaciones, así como también considerar la sostenibilidad financiera del sistema. Y por las dudas que tuviésemos un auditorio renovado y nuevo, queríamos también traerles un poco a colación cómo funciona el tema de cuál es la política de tasas moderadoras que está vigente en nuestro país, y contarles que en primer lugar existe un tope general al copago, ¿sí? Hay tasas, hoy las tasas moderadoras están topeadas en 880 pesos más IVA y el timbre profesional, lo que fija un costo máximo al usuario que está alrededor de los $25. Cabe aclarar que existen tasas reguladas solo en los prestadores integrales sin fines de lucro, lo que llamamos IAMC. En el prestador público, en ACE, no hay tasas moderadoras, y en los seguros privados estos precios no están regulados. Además de este tope general, el sistema incorpora criterios de equidad, estableciendo exoneraciones y topes específicos para determinados medicamentos y tratamientos. Esto incluye, por ejemplo, medicamentos para la diabetes, algunos neurolépticos y antidepresivos, y los fármacos oncológicos que están incluidos explícitamente en el FTN. También existen topes reducidos para ciertos tratamientos crónicos de alta prevalencia
como los antihipertensivos, y para algunos medicamentos específicos, como el escitalopram. La lógica detrás de estos esquemas en realidad no es homogénea, sino sanitaria, ¿no? Y se trata de priorizar la continuidad del tratamiento y de reducir las barreras económicas en enfermedades crónicas y que se consideran de alto impacto a la salud. Siguiendo con esto de las políticas de las tasas moderadoras, existe también el cobro de una única tasa moderadora por tratamiento mensual. En algunos casos, o sea, este criterio ya se aplica, por ejemplo, a los tratamientos que son con antibióticos y algunos tratamientos crónicos seleccionados, estos que les hablaba recién de antihipertensivos, y algún otro fármaco de uso continuo, pero que obviamente buscan siempre el objetivo de facilitar la continuidad de los tratamientos y de evitar que estos copagos acumulados se transformen en una barrera al acceso. Actualmente se está trabajando en ampliar esta definición del cobro de un ticket mensual por tratamiento, ¿no? Justamente que sea un ticket por tratamiento y no un ticket por medicamento, porque así también evitamos que se pueda jugar como con las presentaciones que realizan de los medicamentos. Y también se está trabajando en evaluar la regulación de precios de prestaciones que hoy no están incluidas en el PIAS, por lo que ahí también se vería un impacto importante, ya que ahora en estos casos los prestadores pueden cobrar lo que quieran a sus usuarios, si no está dentro del PIAS, digamos. Con esto lo que queríamos mostrarles es que la regulación de copagos es un proceso dinámico que se va ajustando para mejorar el acceso y la protección financiera permanentemente. Y la idea entonces, para ir dando un poco cierre a nuestra presentación, que nos dieran concretas, queríamos dejarles planteados algunos desafíos para el sistema de salud en términos de lo que hace al gasto de bolsillo y a la protección financiera de los hogares. Vamos a tratar como de centrarnos en estrictamente en lo que nos convoca. Bueno, uno de los principales retos que tenemos hoy en día es el hecho de atacar los tiempos de espera, ¿no? Ya sabemos que cuando el acceso se retrasa, muchas veces las personas terminan recurriendo al sector privado, pagando de su bolsillo para satisfacer la necesidad en salud que se les genera, lo que va en contra de los objetivos de protección financiera. Entonces, en ese marco, se está trabajando a través de una comisión en el ámbito de la JUNASA, orientada a definir estrategias para la reducción de los tiempos de espera y a mejorar los sistemas de registro, la priorización de la demanda, avanzando en lo que hace a la gestión de las agendas de consulta externa. Un segundo desafío clave es la salud mental, donde históricamente el gasto de bolsillo ha sido alto y las barreras de acceso han sido muy relevantes. La salud mental es un eje crítico, no solo en Uruguay, sino que es algo que se está viendo en toda la región. Y en este campo, el sistema avanza a través de lo que nosotros denominamos la Estrategia Nacional de Salud Mental, que busca reorganizar la atención y mejorar el acceso, en donde un elemento central que tiene esta estrategia es la incorporación de prestaciones de salud mental al PIAS. Lo que va a permitir, bueno, obviamente ya se han incorporado en el último tiempo, y van a permitir reducir copagos y avanzar en términos de protección financiera en un espacio donde la demanda es creciente y prioritaria. En definitiva, estos desafíos que traemos acá para compartir con ustedes muestran que reducir el gasto de bolsillo no es solo una cuestión de precios y de copagos, sino que también se trata de garantizar el acceso oportuno, una cobertura efectiva, especialmente en áreas que se definan críticas. Un tercer desafío que vamos a presentar
en términos para avanzar, para continuar en esto de caminar hacia una mejor protección financiera de los hogares, es cómo se definen las incorporaciones al PIAS y al formulario terapéutico de medicamentos. Para reducir el gasto de bolsillo y evitar soluciones individuales, es clave contar con procesos de incorporación que sean más sistemáticos y anticipatorios, si se quiere. En este sentido es que también hace un ratito yo se los comentaba, que se está trabajando en instancias de consulta a la academia, a los usuarios, a los prestadores, a los programas de salud, del Ministerio de Salud, con el objetivo de relevar prestaciones y tecnologías sanitarias que se consideran prioritarias incorporar. Y a partir de este relevamiento, el Ministerio va a definir las incorporaciones buscando ordenar la demanda, reducir las inequidades y siempre dar respuestas colectivas en lugar de soluciones caso a caso. Este proceso incorpora múltiples actores y la idea es tener como producto final criterios explícitos de priorización para que todo este proceso sea más transparente para todos. Por otra parte, queríamos también traer hoy a colación el fenómeno de lo que es la judicialización de la salud, que también sabemos que no estamos ajenos a lo que está sucediendo a nivel de la región y del mundo, particularmente a través de los recursos de amparo. Hoy el gasto asociado a los recursos de amparo alcanza aproximadamente 74 millones de dólares, lo que representa más de la mitad del presupuesto del Ministerio de Salud Pública. Entonces, con todas las complicaciones que esto implica, que ya las conocemos y las hemos compartido también en otras instancias, que además de generar respuestas individuales, no siempre están alineados con criterios de equidad, con evidencia o con la eficiencia del sistema. Por eso se está trabajando en una estrategia de minimización de los recursos de amparo, involucrando al Poder Judicial, a las cátedras de la Facultad de Medicina, con el objetivo, bueno, de fortalecer estas respuestas sanitarias colectivas y de reducir el gasto de bolsillo y un gasto público desordenado. Por último, comentarles que también hemos observado una tendencia creciente de un aumento de prácticas diferenciadas o servicios VIP, como le llamamos, que está muy vinculado a lo que hablábamos hace un ratito de la agenda y los tiempos de espera, ¿no? Cuando los tiempos de espera en la cobertura regular son elevados, se genera un incentivo a pagar por fuera del sistema para acceder más rápido, lo que empieza a introducir diferencias de acceso basado en la capacidad de pagos de las personas, generando sus consecuentes inequidades, afectando los tiempos de espera y la priorización clínica. Por eso es necesario definir lineamientos regulatorios que aseguren la equidad en el sistema, y esto también trae de la mano desafíos en términos de la calidad de los servicios brindados, ya que haya calidades diferentes, digamos, puede consolidar circuitos diferenciados de atención dentro de un mismo prestador. Entonces, desde la perspectiva del SNIS, el desafío es fortalecer el acceso oportuno y la calidad de la cobertura regular, de modo que esta oferta VIP no se transforme en una respuesta estructural a los problemas de acceso. Por acá, en realidad, nosotras iríamos cerrando nuestra presentación, pero en síntesis, queríamos decirles que avanzar en protección financiera implica, como vimos, actuar como en varios frentes distintos al mismo tiempo, ¿no? Porque por un lado, mejorar la cobertura del PIAS y regular las tasas moderadoras, por otro lado, garantizar un acceso oportuno, especialmente reduciendo los tiempos de espera y fortaleciendo áreas prioritarias como el de la salud mental. Al mismo tiempo, ordenar las incorporaciones de tecnologías sanitarias y reducir la judicialización es clave para dar respuestas que sean colectivas, equitativas y sostenibles.
El desafío entonces es seguir avanzando hacia un sistema que reduzca el gasto de bolsillo, garantice la calidad y preserve la sostenibilidad financiera del SNIS. Muchísimas gracias a las colegas de Uruguay. Nos hemos sobrepasado un poco el tiempo, pero creo que nada más muy brevemente voy a resaltar 2 puntos. Creo que si alguien me preguntara cuál es el secreto de Uruguay, que todos queremos ser como Uruguay, creo que hay 2 elementos clave que son muy importantes. El primero es la definición clara de un conjunto de beneficios. Y el segundo es el manejo de las tasas moderadoras como elementos principales para fortalecer la protección financiera. Creo que el mensaje que queríamos darles es que la universalidad tiene sus retos, pero que lo importante es que la discusión esté ahí, pero para ello la evidencia es importante también. En eso hemos contribuido desde OPS durante este año. Esperamos seguir contribuyendo en generar evidencia y tratar de entender cuál es la composición y el detalle del gasto de bolsillo y cómo afecta la protección financiera y a quién afecta, no solamente cómo, sino a quiénes afectan. Y es un poco lo que Ernesto nos presentaba al inicio. Hay evidencia de que son los pobres los que siguen siendo los más afectados. Los quintiles más pobres son los que siguen siendo más afectados y evidentemente hay algo que no estamos haciendo bien. Las respuestas van por los 2 lados, no solamente por la eliminación del gasto de bolsillo, sino también por incrementar el gasto público. Y como muy bien lo decían Cecilia y Chantal, cuando el sector público no responde bien, ese espacio que queda disponible lo llena el sector privado, porque la demanda está ahí. Yo me quedo ahí con las reflexiones. Antes de pasarle a James, nada más un segundo, quiero aprovechar de hacer un comercial y por favor los invitamos a que revisen y puedan. Eh, Estaba tratando de convertir la otra pantalla, pero bueno, no importa. Hemos producido un fact sheet con informaciones sobre datos en salud. Lo pueden acceder aquí, ya está disponible en la página web de OPS. Si ustedes utilizan el QR code que está presente aquí, lo pueden ver tanto en español, en inglés y en portugués. Y bueno, solamente los invitamos a que por favor lo revisen. Es la primera vez que hacemos este tipo de ejercicios y hacemos disponible este tipo de información para la discusión hacia adelante. James, muchísimas gracias por esperarnos y por tu paciencia y por favor, sé que tienes parte de un poco el camino de cómo OPS puede ayudar a estos retos que incluso aquellos sistemas universales todavía siguen presentando en el tema de protección financiera y de calidad y suficiencia del gasto público. Adelante, James, por favor. Muchas gracias, Claudia. Quería también agradecer a todos los participantes y felicitar también a las panelistas, Marina y Darcio de Brasil y Cecilia y Chantal también de Uruguay, para ofrecernos estas lecturas, estas visiones que tienen desde las perspectivas y además a ti también, Claudia, para su excelente moderación, además a Ernesto para la presentación del contexto. Voy a cambiar a inglés ahora. I think really what we've seen Me at parece today's muy bien que lo que hemos presentations visto el día de is hoy very en las clear. presentaciones y las Financial discusiones ha protection estado muy is claro. La for protección finished financiera health es agenda in the clave para region, lo que es una agenda uno both terminada in de the health salud en la sphere and in región, the development tanto en lo sphere. que se refiere a la esfera We y have también lo que es seen el that we're making desarrollo. progress on Hemos visto que achieving estamos universal avanzando en health, lo que se refiere al logro especially in de expanding la formal salud coverage universal, and increasing service especialmente en lo que se refiere al service incremento availability. de la disponibilidad de Yes, direct servicios. payments are the future En lo que se service refiere a remain los pagos high, directos, but aún progress siguen in siendo financial altos. protection El avance remains en protección limited. financiera sigue Many siendo people still bastante face economic limitado. Hay hardship when muchas seeking personas que aún care, tienen problemas particularly low income económicos en el families. cuidado de So we salud, urge incluso to ensure familias access de to ingresos financial bajos. Debemos assistance asegurar acceso a without estas financial servicios hardship. sin And we've tener que heard that tener the problemas region's health financieros. Y systems really también, rely a heavily ver on los public sistemas, financing. podemos While ver de one que third hay of health expenditure un comes directly tercio from de households' los out-of-pocket gastos payments, vienen as de Claudia has pagos del referenced. bolsillo. These Y como out-of-pocket Claudia ya bien ha payments really mencionado, y también en lo already que se exceed refiere a 50% que of ya households, hemos excedido al pushing 20% 1 in de lo que 5 es el people umbral, pasando de into una de financial cada hardship. 5 In personas a addition, lo que es problemas public financieros. investments
Adicionalmente, las inversiones públicas llegan a ser muy bajos y aún estamos por avanzar en lo que se refiere al acuerdo de lo que es el 100% del PBI. En lo que se refiere a que esto no solamente prueba lo que es alguna insuficiencia, pero también incrementa el riesgo de que nosotros podamos regresar a lo que se refiere a eras específicas anteriores, donde las casas tenían que brindar todos los fondos para los cuidados de salud y los sistemas de salud. Para cambiar la realidad, realmente nosotros necesitamos incrementar lo que se refiere a la promoción y trabajar sobre lo que se refiere a la mejora de inversiones y en lo que se refiere a incrementar lo que se refiere a inversiones públicas en salud. Básicamente es algo fundamental para poder crear sistemas más resilientes dentro de salud pública en lo que se refiere a estas partes. Y esto es realmente el mensaje que tenemos de nuestro director, el doctor Barbosa. Y por nuestra parte de nuestro trabajo, realmente lo que se refiere a los sistemas de salud y protección financiera a través de las iniciativas para lo que es entre el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Vamos a continuar trabajando para poder brindar apoyo a las personas, a las poblaciones, las alianzas en lo que se refiere al sistema de salud apelativo en 11 países, viendo innovación y lo que se refiere a inversión en salud primaria. Y también dentro de los mandatos de los sistemas, cómo funciona realmente poder movilizar esa acción colectiva. Esperamos tener mejor posición para poder brindarles a ustedes apoyo a los países, a los socios, para poder incrementar lo que se refiere a este punto. Nuevamente, les quiero agradecer a todos ustedes el tiempo para poder hacer esto el día de hoy. Estamos de acuerdo en que nosotros podemos ver que es un día muy importante en poder celebrar lo que es el día del 2025. Y el día de hoy realmente tenemos que regresar a los países con los gobiernos, con los socios para asegurarse de que realmente podamos continuar con el movimiento hacia lo que se refiere al logro de acceso universal a lo que es salud universal en la cobertura de salud universal en las Américas. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias, James, y muy felices fiestas para todos y que el próximo año nos traiga lo mejor y sobre todo muchísimas más maneras de poder y vías de colaboración y poder seguir trabajando juntos. Un abrazo a todos y que estén muy bien. Feliz fin de Chau, Muchísimas semana. chau, gracias. gracias. Hasta luego. Feliz año. Gracias a todos. Feliz Igualmente. año. Chau, chau.